chicos, ¿cómo están? Hoy estoy acá de nuevo frente de la Moneda en Santiago. Eso es la calle Morandé y he visitado varias veces esta calle, pero siempre me gusta la tranquilidad y también como una historia enorme que esta calle tiene y los símbolos que siempre están diciendo algo. Entonces vamos a conocer un poco más este lugar hoy. Eso es la puerta más famosa de esta calle, conocida como Morandé 80. Es famosa porque aquí salió el cuerpo del presidente Salvador Allende después del golpe de Estado en 1973. Y durante el golpe la Moneda fue bombardeada y Allende murió dentro del palacio. Y aquí, frente de la puerta en la calle, es la lista de las personas que murieron este día. Aquí dice total 37 valientes. Y aquí pueden ver nombre completo de las personas. Y saben, yo estaba pensando, ¿por qué está en la calle? ¿Por qué no en la pared? Y eso dice que los nombres están escritos en la calle, no en la pared, porque así nadie puede olvidarlos. Y cuando caminamos, pisamos esos nombres. Y eso dice que eso hace que la memoria está siempre presente, no escondida ni lejos. Es una forma de recordar a esas personas de manera muy cercana. Vamos a cruzar aquí. Chicos, ¿saben? Hola. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, Iván, gracias. Bien, qué bueno. Gracias. ¿Yo? Sí, estoy viendo las cosas acá. Páselo. Gracias. Que vaya bien. Usted también, gracias. Bueno, chicos, vamos a cruzar rápido. Shit. Era loco. Yo rápido. Bueno, miren, chicos, este momento, la Moneda, hay guardias. Yo quiero ver el señor Boric, presidente de Chile.